Hola jóvenes, buenas tardes. En esta ocasión voy a hablarles acerca de los fundamentos de dibujo mecánico, principalmente lo que tiene que ver con los elementos normalizados del dibujo. Se conoce como elementos normalizados del dibujo aquellos componentes o equipos básicos o herramientas que tradicionalmente debe utilizar un dibujante mecánico para poder hacer su trabajo. Cuando les hablo de tradicionalmente, estamos hablando de el dibujante de dibujo mecánico clásico, que ahora ha sido ampliamente, digamos, desplazado por las grandes ventajas que tienen los software como SolidWorks, Solid Edge, Inventor. Sin embargo, la capacidad que debe tener un ingeniero mecánico para poder representar a mano alzada o con instrumentos manuales piezas mecánicas de dispositivos es una habilidad que no se debe de perder, porque los software considero que son unos editores, son un espacio, un entorno de trabajo bastante flexible, pero realmente las normas de dibujo las tiene que conocer el dibujante, el ingeniero. Entonces, para ello, para poder hacer la primera práctica que les voy a pedir que hagan, van a necesitar el uso de elementos normalizados del dibujo. Por elementos normalizados del dibujo vamos a entender el tipo de formato, el rotulado técnico, la letra técnica, los tipos de lápices, el alfabeto de líneas, el uso de las escalas, básicamente. O sea, aquí pueden ver un dibujo de detalle de una pieza. Este dibujo de detalle considero que está correcto, está completo, está claro, de tal manera que al revisar cada una de sus cotas no hace falta ninguna, no está repetida. Aparte de eso, están correctamente espaciadas, quiere decir, sigue las recomendaciones de las normas de acotado. Y así debe ser el dibujo mecánico. El dibujo mecánico no debe tener ambigüedades, de tal manera que al llegar un plano a las manos de una persona que lo vaya a fabricar, esta persona no debe tener dudas, no debe tener ninguna ambigüedad con respecto al plano. Es decir, encontrar todas las medidas para poder hacer la pieza. Aquí incluso los software actuales te permiten incluir, aparte de las tres vistas principales, ortogonales, te permite incluir, digamos, el isométrico en colores, en diferentes vistas, para poder entender mucho mejor lo que son de qué se trata la forma de las piezas. Entonces, comencemos por los primeros elementos. El dibujante clásico necesita hacer cualquier tipo de rotulación, letra técnica, a través de una letra como esta. Esta letra, tradicionalmente se conoce como letra gótica mayúscula vertical, está hecha para que el dibujante lo haga de una manera bastante sencilla, y cada una de sus letras se diferencia una de otra. Se recomienda que sea mayúscula vertical. Y además también están los números. Están los números claramente definidos, son fáciles de escribir y el dibujante puede decidir qué tipo o qué tamaño de letra va a utilizar. La altura H, 2.5 milímetros, 3.5, 5, 7, dependiendo si es un título, un subtítulo o un letrero. Importantes características de este tipo de letra es la legibilidad, la reproductividad, la fácil reproducción. Esto es para evitar detalles innecesarios y conservar el espaciado correcto. Es necesario realizarla con esmero y cuando se hagan los dibujos evitar borraduras o tachones. Esta es una forma en la cual se recomienda hacer unas líneas constructivas bastante delgadas y tenues que puedan ser borradas posteriormente para poder construir, digamos, la letra técnica a mano. Serían como unas especies de líneas de guías que pueden ser borradas posterior a la construcción del letrero. Entonces, todo tipo de letra, anotación que esté en el área de trabajo o que esté en el cajetín puede ser o debe ser realizada con este tipo de letra. Otro elemento que debe tener en cuenta el dibujante es los tamaños del formato o del papel donde va a dibujar los dibujos. Aquí hay una tabla donde te dice los tamaños normalizados. Generalmente estamos más familiarizados con el tamaño A4, que es muy parecido al tamaño de carta. El A3 es el doble del A4, el A2 es el doble del A3 y todas estas medidas están en milímetros. Generalmente para esta primera práctica vamos a utilizar este tipo de papel cartulina blanca o papel bond de 200 gramos por metro cuadrado, 297 por 420 milímetros. Es un tamaño suficiente para poder hacer un buen dibujo con suficiente espacio. Entonces básicamente es 2, 4, que básicamente del A0 básicamente es como 16 tamaños A5, porque ellos van creciendo de 2 en 2, al doble. A todo formato deben hacerle un cajetín. Aquí hay una representación de cajetín bastante simplificado, donde indica cuál es el material de la pieza, algunas especificaciones particulares, como puede ser tamaño general, la escala, si es escala en aumento, escala en reducción o escala natural 1 a 1, dibujado por el nombre del estudiante y, digamos aquí, una forma de representación del método
el método de dibujo si es en el primer cuadrante o en el tercer cuadrante. Aquí vemos mucho más ampliado lo que es el cajetín y el área de trabajo para el formato A3, que es de 297 por 420. Ese es el tamaño del papel. Ahora, habría que hacerle un recuadro para el área de trabajo, aquí con unos espaciamientos de 25 milímetros, 12.5, 12.5, 12.5. Esta va a ser el área de trabajo donde van a ejecutar la actividad. Y en la parte inferior derecha vamos a construir un cajetín con estas especificaciones. Entonces, en este cajetín, obviamente cuando lo dibujen no le van a incluir el acotado del cajetín, no, simplemente van a tomar estas medidas como referencia. Y donde dice aquí pieza, aquí le pueden poner pieza número, es el número de la pieza que va a tener dentro del conjunto, la pieza número 5, la pieza número 6. Cantidad, bueno, esa pieza se necesita 4 veces. El nombre de la pieza puede ser chaveta, o puede ser eje. Material, puede ser un acero, AC 1010, SAE 4340. Aquí, dibujado, aquí ponen el apellido y el nombre de ustedes en lo más resumido posible. Profesor J. Duque. Grupo, el grupo que le corresponde, ya sea el grupo 6 o el grupo 2 o el que le corresponda de dibujo. La escala, aquí van a poner 2 a 1, 5 a 1, 1 a 1. Aquí van a dibujar la representación del método de dibujo, ya sea para el primer cuadrante o el tercer cuadrante. Aquí van a poner el título va a ser elementos normalizados del dibujo. Aquí el nombre de la institución. Los elementos que van a necesitar básicamente son una mesa con una superficie plana donde puedan apoyar, digamos, la hoja del tamaño A3. Portaminas, yo sugiero que pueden conseguir 2.5, .5H, .5HB. H es mina dura, HB es mina blanda. H para líneas que sean claras y HB para líneas que sean oscuras. Borrador, regla T si la tienen, opcional. Una escuadra, por una escuadra de 45 está bien. Necesitan un compás porque necesitan hacer unas circunferencias. Cinta de enmascarar para poder sujetar el dibujo o el papel a la mesa. Un trapo para poder limpiar, digamos, cualquier suciedad. Y papel bond o cartulina blanca. En esta práctica no van a necesitar tantos elementos, digamos los elementos básicos. Dentro de los elementos normalizados del dibujo, el dibujante debe de reconocer que hay un alfabeto de líneas. Si va a dibujar un ensamble, un dibujo o cualquier representación, esto se va a hacer a través de líneas. Entonces, aquí vemos una serie de líneas, por ejemplo, la línea 1, que representa contornos y aristas visibles. Esa línea 1 es una línea gruesa. Yo sugiero que la pueden hacer con .5 HB, toda línea de contorno visible. La línea 2 son líneas de contorno o aristas no visibles. Entonces, nos dicen que esa línea es un poco más delgada que la línea de contorno visible. Mira que esta línea es gruesa y esta línea es un poco más delgada, pero oscura. Entonces es una línea media, corta, interrumpida, ¿sí? Una línea a trazo. Básicamente esto puede ser con una mina .5 HB, pero que la afiles un poco. Si afiles la mina .5 HB, va a resultar que va a quedar una línea más fina. Van a usar la línea fina, aquí por lo menos, líneas de cota o de referencia. Mira, estas líneas que son de cota, o que son líneas de referencia, o que son líneas de achurado, y las líneas de rayado. Todas esas líneas pueden ser dibujadas ¿con qué? Con .3H o .3HB, es decir, .3 es fina, ya lo puede ser. Ya el dibujante decide si la va a poner clara u oscura, ¿sí? Aquí por lo menos aristas ficticias, aquí está por lo menos aristas ficticias, esta por lo menos la 8. Estas líneas también son líneas delgadas que representan la posición alternativa de esta pieza. Esta pieza en una posición está aquí y en la otra posición cuando gira o se mueve estaría en esta posición. Eso también se hace con líneas delgadas. Ahora, líneas finas a trazos y puntos. Básicamente aquí la línea de eje, las líneas de eje son estas que están aquí, la línea 7 y la línea 8. Son líneas que son delgadas a trazos con líneas y rayas, digamos, más delgadas, son delgadas. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo, lo puedes hacer con .3H o .3HB. Las líneas de trazo, las líneas de plano de corte. Bueno, aquí no se ve ninguna línea de plano de corte. Aquí se ve el conjunto en corte, pero no se ve la línea de plano de corte. Cuando se necesite, ahorita lo que lo vamos a ver, una línea de plano de corte, una línea extra gruesa. Mira, líneas de plano de corte, líneas de trazos y puntos combinadas con dos trazos gruesos. Entonces, ¿qué pasa? Estas líneas se harán con doble línea .5 HB. Quiere decir, puede ser una .7.
O una .5 que la repintes y te quede mucho más gruesa. Hay unas líneas que tampoco están acá en el ejemplo, que son líneas indicación de superficie antes de sufrir un tratamiento. Entonces, supongamos que aquí vamos a poner una línea como esta, ¿ven? Aquí, paralela, unos milímetros paralela a esta, indicando que sobre este eje se le va a hacer un tratamiento de niquelado. Si le pones una línea como esta, paralela aquí, gruesa, indicando que a este eje se le va a hacer un tratamiento posterior. Miremos otro caso. Miremos el ejemplo que ustedes van a hacer. Aquí, la línea de trazo visible, aproximadamente 0.5, yo le digo 0.5 HB. ¿Cuáles son las líneas de trazo visible? Todo el contorno externo de la pieza. Todas estas son líneas de trazo visible, 0.5 HB, oscura. Podríamos decir que gruesa, oscura. La línea delgada, trazos ocultos. Bueno, aquí hay unas líneas de trazos ocultos, ¿ven? Esa línea es 0.3 HB, ¿sí? Oscura, pero más delgada. Líneas de sección transversal, de corte. Aquí hay unas líneas de corte que pueden ser delgadas. Deben ser delgadas, pero pueden ser, ustedes deciden si son delgadas claritas o delgadas oscuras. Líneas de acotado, líneas de extensión, son líneas delgadas. Todas estas líneas son delgadas. Líneas de extensión, líneas de acotado. Recuerden que las líneas de acotado son las que tienen las puntas de flecha. Entonces yo también les digo aquí, pueden ser 0.3H o 0.3 HB. Líneas de plano de corte. Bueno, aquí sí se ve una línea de plano de corte, ¿lo ve? Esta línea de plano de corte es extra gruesa. Aquí dice que es gruesa, pero yo digo que es extra gruesa. 0.5 HB, pero doble, repintado. Fíjate que esta línea y esta, bueno, parecen que fueran iguales, pero en realidad esta debe ser un poquito más gruesa. Esta línea de plano de corte. Aquí dice líneas de interrupción. Bueno, aquí no se ve un ejemplo de línea de interrupción, pero cuando se necesite, puede ser línea gruesa para interrupción corta o línea delgada para interrupción larga. Líneas fantasmas van a ser 0.3H delgada, partes adyacentes o posición alterna. Es el ejemplo que se mostró aquí, ¿ve? 0.3H es para líneas de indicación de posición alterna de la pieza. Entonces ahí hay dos ejemplos en los cuales se puede diferenciar los tipos de líneas. ¿Para qué se utiliza el alfabeto de línea? Precisamente para diferenciar y hacer un contraste entre unas y otras. No puede ser que dibuje una línea de plano de corte del mismo grueso que una línea de eje, o una línea de achurado como una línea de contorno visible, porque entonces no habría un contraste, no se vería estético. Sería difícil para una persona entender de qué se trata. Las líneas hablan y expresan ciertas cosas. Las escalas, dentro del dibujo, ustedes van a tener que decir en una parte, dentro del cajetín, deben de decir si la escala es de reducción o la escala es de ampliación. ¿Cuáles son las escalas más utilizadas en ingeniería mecánica? Bueno, aquí están. Una 10:1, 5:1, 2:1. Son escalas de aumento. ¿Qué significa? Tamaño del dibujo, tamaño del objeto real. Si yo el dibujo lo dibujo 10 centímetros, pero el objeto realmente mide 1 centímetro, lo estoy dibujando en escala de ampliación, ¿cierto? Si el tamaño del dibujo es 1 centímetro y yo lo dibujo 5, tamaño del dibujo es 1, pero el tamaño real del objeto es 5, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy reduciendo. En términos generales, yo lo entiendo de la siguiente manera. Si esto fuese un fraccionario, esto fuese 10:1, mayor que 1, en aumento, 5/1, en aumento, 2/1, aumento, 1/1 es escala natural, 1:2, escala de reducción, 1:5, reducción, 1:10, reducción, 1:20, reducción. Entonces miren aquí, escala natural, aquí tiene 4 milímetros, 4 centímetros. Entonces en el dibujo son 4, el tamaño del dibujo son 4 centímetros y el objeto también mide 4 centímetros. Entonces está en escala 1:1. Aquí por lo menos, escala de reducción. Yo dibujo 2, pero realmente el objeto es 4. Está en escala de 1:2. Está reducido. En realidad, el tamaño del dibujo es 8, pero el objeto mide 4. Quiere decir, está al doble. Dice entonces, el propósito de la escala consiste en reproducir las dimensiones de un objeto en todas sus dimensiones en un dibujo.
reduciéndolas o aumentándolas en una proporción regular. Quiere decir que no es que vamos a aumentar simplemente esta medida al doble, no. Tiene que ser en proporción, todas las medidas tienen que estar a la misma proporción. La escala de reducción se utiliza cuando el tamaño del objeto es mayor que el tamaño de la hoja de papel. Una escala de 1 a 10 significa que el dibujo tendrá un tamaño 10 veces menor que el objeto real. Por ejemplo, un armario de 200 centímetros dibujado a una escala de 1 a 10 tendrá un tamaño de 20 centímetros en la hoja de papel. La escala de ampliación se utiliza para representar objetos pequeños. Una escala de ampliación 10 a 1 servirá para representar un engranaje de reloj de 5 milímetros con un tamaño de 50 milímetros en el papel. La escala natural se utiliza para representar objetos con un dibujo del mismo tamaño que la realidad. La escala natural se representa también como escala 1 a 1. Entonces, escala de aumento, 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 escala natural, reducción, 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 reducción. Digamos que son los tipos de escalas en dibujo recomendados. ¿Por qué lo digo? Porque los mismos software, estas escalas ya están normalizadas. Digamos, una escala de 1 a 7 no es normalizada. No la vas a encontrar en un software, no la vas a encontrar en un escalímetro. Es decir, vas a tener dificultades para que te entiendan qué tipo de escala. Entonces, es mejor escoger una escala dentro de este tipo de opciones. Nosotros generalmente estamos familiarizados con las escalas del sistema internacional. Y en el sistema inglés, escala de 1 a 2, ellos entienden 6 pulgadas, un pie. Recuerden que un pie son 12 pulgadas. De 6 pulgadas a 12 pulgadas. Un cuarto a 1, de 1 a 48. Es otra forma de representarlo. Pero nosotros estamos más familiarizados con estas de aquí. En cuanto a escalas, ampliamos un poquito el concepto. Objeto del dibujo. Este es el dibujo normal. Este es el dibujo en las medidas normales, 1 a 1. Pero está muy pequeño. Tú lo quieres dibujar más grande. Lo va a dibujar a escala 2 a 1. ¿Qué sucede? Él va a conservar las mismas cotas, 45. Cuando le pongan las cotas, las medidas va a ser lo mismo, pero realmente aquí va a haber una distancia de 90. Aquí se va a dibujar de 90, pero se le pone la misma cota de 45. No se le va a cambiar la cota. Lo que se va a cambiar es el aspecto de la pieza al doble. De aquí a aquí hay 15, pero de aquí a aquí hay 30. Aquí podemos ver dibujo en escala 1 a 1, dibujo en escala ampliada 2 a 1. Miren que tiene exactamente el mismo acotado, las mismas cotas, 34, 34, 34, pero cambia, digamos, la proporción. Escala en reducción, la misma pieza, pero con unas proporciones a la mitad. Las escalas que son recomendadas para reducción en ingeniería mecánica, de 1 a 2, de 1 a 5, de 1 a 10, 1 a 20, 1 a 50, 1 a 100. Escalas de ampliación, doble, 5 a 1, 10 a 1, 20 a 1, 50 a 1. ¿Dónde puedes utilizar una escala de 1 a 100? Hombre, para dibujar una casa, un camión, un salón, dibuja una escala de reducción. Escala de 1 a 20, estantería, armario, automóvil, habitación. Escala de 1 a 10, una bicicleta, un televisor. De 1 a 2, consola de videojuegos, botella, sierra. Escala natural, un destornillador, una tablet, un dibujo que se puede hacer perfectamente en las hojas de papel. Ampliación, un smartphone, un tornillo. De 10 a 1, piezas de reloj, memoria SD. Si es una pieza pequeña, tengo que dibujarla en ampliación. Si es una pieza grande, tengo que dibujarla en reducción. Incluso las escalas sirven para esto también, para poder hacer dibujos de detalle de algunas piezas. Por ejemplo, aquí está el dibujo de detalle A de esta pieza, entonces lo ampliamos. Aquí está en escala 1 a 1 y aquí lo ampliamos a escala 5 a 1 para poder ver los detalles internos que tiene la pieza. No ampliamos toda la pieza, sino una parte.